Excelente noche para todos. Estuve esperando a que se conectaran, sin embargo no hubo acceso. Entonces voy a realizar el presente video únicamente de apoyo para las personas que aún no realizan su práctica y como retroalimentación de lo que sería la unidad número 3. Está sencillo. El tema, sin embargo, es importante para aquellos que se inscribieron ya al intermedio, que estos conceptos sí los llevemos bien presentes y que no hayan muchas dudas, ya que en el siguiente nivel, bueno, pues vamos escalando también así en cuanto a los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a guiarnos de la plataforma. Estamos estudiando lo que es la unidad número 3, uso de fórmulas. Como subtemas tenemos fórmulas, estructura de una fórmula, tipos de operadores, tenemos funciones de las fórmulas, tenemos ejemplos de funciones y aquí, bueno, no nos da un poquito más sobre el tema de funciones. Sin embargo, en la evaluación sí vamos a trabajar algunos puntos sobre lo que son funciones. Tenemos la evaluación del cuestionario y la práctica, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a esperar a que abra, aquí está. Esta es la evaluación práctica. Recuerden que cuando tenemos el cuestionario, tiene un porcentaje el cuestionario y un porcentaje la práctica. El que más tiene peso es la práctica, entonces sí es importante que enviemos el archivo final correspondiente a la práctica. Voy a iniciar en el punto número 1, donde se nos solicita capturar la siguiente información en una hoja nueva de Excel. Es decir, vamos a trabajar a partir de un libro en blanco. Aquí, bueno, parece ser, y yo espero, no han habido muchas dudas respecto a la captura de información. Está sencillo, y yo me adelanté ya un poquito. Aquí les muestro mi pantalla sobre la captura de los datos, ¿ok? Aquí nada más recuerden que pueden utilizar los atajos que ya hemos establecido, como generar una serie, este tema de la unidad número 1, de combinar y centrar celdas, así como ajustar los textos. Ok, aquí observamos, esto corresponde a dos filas. Acá le voy a poner control Z porque aquí me faltó. Este texto lo voy a recorrer. Si ustedes observan, me brinqué una fila. ¿Ok? Esto debería de estar en la parte de arriba. Híjole, si entonces mi captura, vamos a ver en dónde me equivoqué. Está aquí. 97, 92, 95. En alguno me brinqué. Voy a borrar todo lo demás y voy a trabajar únicamente. Entonces, no. Vamos a recorrer esto y ahorita vamos a verificar en qué punto me equivoqué porque me está faltando un dato, ¿no? Es 97, 97, 95, 96, 92, 92, 59, 93, 91, aquí está, 4. Tenemos aquí está, me faltó el de Joel. Ok, este es el dato que me está faltando, entonces lo voy a recorrer. Ok, Joel, que me está faltando, que es 10, 9, 5, 9, 9, 9, 6, 10. ¿Ok? 10. ¿Vale? Bueno, vamos entonces ahora sí, acomodamos esto, estamos ajustando y acuérdense que también combinamos, entramos y ajustamos el texto, ¿ok? Combino, centro y ajusto. Esto es para cuando tenemos un texto pues largo, se pueda ajustar al tamaño de la celda que estamos combinando también. ¿Okay? Si no va a quedar como fuera de la línea. Y bueno, vamos entonces, una vez que hemos capturado, hay que por supuesto darle el formato. Me parece que hay un punto en el que viene que se le aplica el formato a la información. Yo voy a adelantar un poquito en ese punto para establecerle de una vez formato a todas nuestras celdas. Recordando que estos
es el menú inicio, en agrupación fuente, podemos establecer todos los bordes. Ahí tendrán que establecer el tipo de borde como se muestra en la imagen. Por favor, tenemos esta sección promedio de evaluación, combinamos también, centramos, aplicamos borde, el resumen, perdón, el promedio no es así. Vamos a regresarnos, el promedio solo es el nombre. Y tenemos hasta la quinta calificación. Si vamos notando también esto, pues va a tener que, aparte de establecerle formato, tendríamos que establecerle un ancho de celda. Okay, en la parte de abajo tenemos alumnos aprobados, alumnos reprobados en esta dirección, ¿sale? Aquí solamente estoy marcando las celdas. Y cuando demos el ancho, esto irá tomando forma, como se muestra en la imagen. Este numerito no va aquí, lo vamos a colocar en esta celda. Aquí lo único que nos falta es establecerle los anchos de columna, como se muestra en la imagen. Recuerden que lo pueden hacer directamente desde aquí. Una vez que nosotros arrastramos, esto va a ir tomando la medida que se muestra ahí en una orillita de lo que es el encabezado, donde tenemos las letras. Ustedes pueden observar, o lo podemos hacer desde el menú inicio, y en formato también podemos establecer un ancho de columna. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro diseño, nuestro formato que vamos a estar utilizando, pues ahora sí, vamos al siguiente punto. Nos pide calcular promedios por alumnos y promedios por evaluación. Voy a irme guiando de esta evaluación para complementar algún punto que yo considere pudiera ser importante para ustedes. Primero nos pide calcular el promedio por alumno y los promedios por evaluación. Obviamente, nos dice, vamos a utilizar la función promedio y al resultado se le va a aplicar formato de número con un decimal. La función promedio, primero quiero, trabajar con el concepto de función, porque fórmula es una cosa y función es otra cosa. Aquí voy a detallar. Una fórmula es cuando nosotros ponemos directamente nuestra operación mediante operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, potencia. Y también podemos hacer uso de los operadores de comparación, mayor que, menor que, diferente, igual, mayor igual, menor igual. ¿Okay? Pero no utilizamos el nombre de alguna función. A esto le vamos a llamar fórmula. Ejemplo. Yo puedo decir 9 más 3 es igual que 5, y esto que yo tengo aquí es una fórmula, ¿ok? Yo puedo estructurar mi fórmula dependiendo de la situación en la que se me presente o el problema, ¿no? Nada más aquí hay un detalle con las fórmulas. Las fórmulas, vamos a poner un ejemplo, 8 más 9, 8 menos 9 más 3, por 5 entre 2. Si yo hago esto en Excel, es probable que me dé un resultado y que a veces no sepa de dónde se obtuvo ese resultado porque no coincida con lo que a lo mejor yo pueda esperar. Esto se debe a que hay un tema que se llama precedencia de operadores o jerarquía de operadores. Significa que Excel, pues como en matemáticas nosotros sabemos, todas las operaciones, tanto aritméticas como las lógicas, llevan un orden de jerarquía, es decir, ese orden en el que se ejecuta cada operación. Y aquí, por ejemplo, yo estoy involucrando una división, una multiplicación, una suma, una resta. Siguiendo la jerarquía de operaciones, se encuentran en el mismo nivel la multiplicación y la división. Por lo tanto, Excel primero va a decir 3 por 5, 15. Entre 2, 7.5. Y a eso le va a sumar lo que sigue, la precedencia de operadores, que sería el 9 y le va a restar el 8. ¿Ok?
Entonces, no esperemos que Excel haga eso, porque muchas veces así lo entendemos. Quiero que al 8 le reste 9 y que ese 9 le sume 3 y luego me lo multiplique por 5 y luego me lo divide en 3. No, así no funciona. Tengo que ir separando las operaciones que yo deseo que Excel me realice. Ejemplo, si la primera operación que yo quiero es esta, la puedo poner entre paréntesis, por ejemplo, 8 menos 9, y que a ese resultado le sume el 3 y que luego me lo multiplique por 5 y que al final me lo divida entre 2. Lo puedo entonces ahora sí separar, ¿vale? Eso tendría que ir de esta manera. ¿Okay? Tengo que utilizar los paréntesis para yo poder determinar la operación que primero deseo que realice. Y Excel siempre te va a hacer primero lo que encuentra en un paréntesis. Ajá. Eso lo vemos en el nivel intermedio, sin embargo, es importante que ustedes sepan que cuando desarrollamos una fórmula, involucramos operadores, sí, es verdad, pero también tenemos que saber que estos operadores tienen una jerarquía, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de fórmula. Y una función que dijimos es diferente. Las funciones en Excel son operaciones que Excel ya tiene guardadas en un, vamos a llamarlo así, en un diccionario, que su nombre correcto aquí está, sería una biblioteca de funciones. Más sin embargo, yo lo llamo diccionario por lo siguiente. Si tú escribes una función que no existe dentro de esa biblioteca o dentro de ese diccionario de funciones, Excel te va a marcar un error de diferentes tipos de errores. ¿Ok? Entonces es importante que esa función esté escrita correctamente. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos el menú que se llama fórmulas, desde el cual ustedes pueden conocer las funciones por agrupaciones, aquí las podemos ir observando. Y así como se muestran aquí, así es como la vamos a escribir en nuestra celda. Ejemplo, pi, ahora, suma, etcétera, ¿no? Todas las he usado recientemente. Pero las podemos ir mirando de manera agrupada. Tenemos las lógicas, las de búsqueda, las de texto, ¿verdad? Aquí pueden ir ustedes conociéndolas. Y algo muy padre de Excel es que Excel nos ofrece una ayuda que se muestra en diferentes momentos. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera utilizar la función buscar, cuando me posiciono sobre ella, la ayuda me indica qué es lo que realiza esa función. Pero también tenemos un asistente. Ese asistente, pues justamente es el asistente para insertar funciones. Y lo vamos a encontrar cuando le damos un clic en la barra de funciones, que se determina con la F y la X que estoy marcando aquí. ¿Ok? Cuando yo le doy un clic a ese elemento, vamos que tenemos pues las mismas funciones que están acá, las vamos a encontrar ahora en una lista, ¿ok? Vamos a mirar, tenemos las financieras, las de fecha y hora, matemáticas, todas estas están agrupadas. Puedo mirarlas todas también, aquí le doy en todo y puedo deslizarme en este asistente mostrando de manera ordenada, de manera alfabética, de la A a la Z, pues todas las funciones que yo quiero. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a utilizar el asistente? Bueno, porque muchas veces no nos aprendemos como tal el concepto de la función ni la sintaxis de la función, ¿ok? Entonces, el asistente en todo momento que está disponible te va a decir, ah, mira, si tú te acuerdas que la función es de tipo, vamos a suponerlo, estadística, vamos a buscar la función promedio, que es la que nos pide la evaluación. Bueno, tú te puedes ir hasta la P, buscas la función promedio, ¿ok? Promedio, hasta arriba. Y en la parte de abajo te indica la estructura o la sintaxis. La sintaxis es el orden que debemos de seguir para poder desarrollar esta función. Asimismo, te va a indicar qué hace la función. Dice, devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan
tengan números, ¿ok? No puedo sacar el promedio de Inés, Sergio y Eloísa si no son valores, si son textos. Tienen que ser forzosamente números y aquí me lo dice muy estrictamente la función, ¿ok? Entonces, una vez que encontré la función que necesito, puedo darle un aceptar. Y aquí, por fortuna, también este asistente me va indicando nuevamente lo que realiza. Y aquí me dice qué es el número 1, qué es el número 2. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Dice número 1. Número 1, número 2, puntos suspensivos significa que puedo colocar entre 1 y 255 argumentos, hasta 255 números. ¿Ok? Si ustedes observan, esto va aumentando, número 3, número 4, así hasta me da hasta el número 255. Dice, numéricos de los que se desea obtener el promedio. Yo puedo colocar aquí todos esos números, pero también puedo establecer un argumento como rango, ¿vale? Entonces voy a minimizar tantito esto. Aquí yo debo de colocar el número 1. ¿Puedo colocarlo así? Selecciono el número 1. Puedo colocar en el número 2 el siguiente valor a promediar, el número 3, el número 4, y así hasta ir colocando todos mis valores. O bien, puedo establecer directamente el rango. Observen cómo en la parte de abajo también ya me da el igual, ¿no? El asistente de verdad que a veces ayuda bastante. O también lo puedo colocar directamente en el número 1, seleccionando todos los datos que yo quiero promediar, que serían las calificaciones, indicando que esto es un rango. Los rangos en Excel se establecen con 2 puntos, donde le tengo que indicar cuál es la celda inicial. ¿Ok? Yo le estoy diciendo, mi rango inicia desde C3 y vamos a entender que los 2 puntos significan hasta, ¿no? Es decir, hasta G3. Entonces entendemos que desde C3 hasta G3 ese es el rango que me va a promediar. Y muy bondadosamente Excel nos muestra en el asistente cuáles son los valores que se encuentran en el rango que está seleccionado. Y finalmente te mostrará una previsualización de lo que es el resultado de la forma. Y este asistente es muy bueno para cuando nosotros no entendemos por qué nos resulta o nos da un resultado. Bueno, yo voy a ponerle a aceptar y como ya sabemos, de la misma manera puedo generar una referencia, así como lo hago con los valores, puedo generar una referencia relativa que puedo arrastrar mi función de esta manera. ¿Okay? Puedo autogenerarlo. Como los valores que yo estoy promediando van en fila, puedo hacerlo también para la que sigue. Miren, como yo arrastré mi celda de la función, también se van arrastrando las posiciones de lo que sería los datos involucrados o el rango involucrado en la función. Aquí vemos que se arrastró también el rango desde C7 hasta G7. A esto se le llama en Excel referencia relativa. ¿Okay? Y no siempre va a funcionar. Van a haber ocasiones en que no podemos aplicar la referencia relativa. Bien, voy a seguir al otro punto. Bueno, antes nos pide aplicar el formato de número con un decimal. Aquí si notamos tenemos 2 decimales en la mayoría y nos pide un decimal. Este formato de número lo tenemos aquí. ¿Ok? Podemos disminuir o podemos aumentar también los decimales. Nos lo pide un decimal, entonces así se quedaría a un decimal. Vamos a ir al punto número 3. En el 3 dice, utilizar la función sí para determinar los promedios por letra. Por último, considerando lo siguiente. Dice, por alumno, no por último, perdón, por alumno. Considerando lo siguiente. Y aquí nos establece una condición. Vamos a ver, dice, si el promedio es mayor o igual que 9,5, entonces vamos a colocar el rótulo 10. Si el promedio es mayor o igual a 8, colocamos el rótulo 10. Y si no, colocar el rótulo en A. Cuando nosotros utilizamos funciones lógicas, que es uno de los temas más complejos para algunos, yo solamente quiero comentarles algo aquí. Serán tan difícil como ustedes no dominen las matemáticas y la lógica, ¿ok? Si ustedes no dominan la lógica y algunos temas de las matemáticas,
se les dificultará este tema de funciones lógicas, baja la redundancia. Entonces, esto va a depender de la lógica de cada uno de nosotros. Algunos será más fácil, a otros pues, agarran el ritmo luego, y bueno, ya ahí nada más les encargo que si se les dificulta, pues le demos una repasada también a la antología. Bueno, aquí nos dice que vamos a utilizar la función lógica sí. Les iba a comentar, cuando nosotros ya dominamos el tema de funciones, ya no es necesario utilizar el asistente y podemos escribir la función más rápidamente desde la celda. ¿Ajá? Y yo en este caso lo voy a ir haciendo así para que ustedes vean las dos formas de utilizar o de insertar esto de las funciones, ¿ok? Cuando yo voy a insertar una fórmula, una función, forzosamente tengo que comenzar con el símbolo igual. Me posiciono en la celda donde quiero mirar el resultado y posteriormente o escribo mi fórmula o mi función. Como en este caso voy a utilizar la función lógica sí, observamos al yo escribir sí, se me va a desglosar una lista con todas las funciones que comienzan con esa palabra y desde la cual con doble clic o con la tecla tabulador puedo seleccionarla para que automáticamente me abra un paréntesis. Enseguida me va a mostrar la sintaxis de lo que es la función. Esta sintaxis nos le dice prueba lógica, dos puntos, valor verdadero, punto y coma, perdón, punto y coma, valor sí falso. Es lo mismo que yo vería si me voy al asistente, miren, ¿ok? Aquí, me voy a regresar tantito. Me voy aquí al asistente. Si yo busco la función lógica sí, vamos, están las funciones lógicas. Aquí está. Vamos a ver, esta estructura o sintaxis es lo mismo. Dice, sí, prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Y dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor que se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Posteriormente de la definición, cuando le damos a aceptar, nos desglosa por partes qué es la prueba lógica, qué es el valor si verdadero y qué es el valor si falso. Entonces, para los que apenas le vamos a llegar agarrando el modo, yo sugiero utilizar el asistente. En mi caso voy a usar directamente la celda, ¿vale? Entonces, voy a entender qué es una prueba lógica. La prueba lógica se delimita a utilizar operadores, vamos a llamarlos de comparación o lógicos, donde voy a recordarles tantito. Los operadores de comparación son mayor que, bueno, vamos a iniciar con el mayor que, menor que, mayor que, mayor, perdón, menor, o igual que, mayor, o igual que y diferente que. ¿Ok? Estos son los operadores de comparación. Y cuando yo los utilizo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo 10 es menor que 9, cuando yo hago esto, Excel me lo va a evaluar con un texto, como si yo le hiciera una pregunta. Me va a decir, es verdadero, o no, es falso. Él solo me va a contestar, verdadero o falso, verdadero o falso. Y esto que yo acabo de hacer, esto es una condición o una prueba lógica. Estoy utilizando operadores de comparación. También puedo hacerlo de esta manera. Puedo decirle, 7 más 3 es igual que 10. 7 más 3 si son 10, y si es igual a 10, entonces me va a devolver verdadero. Ahí está, verdadero. Esto es una prueba lógica. Entonces, para poder usar una función de tipo lógica, me obliga a usar pruebas lógicas. Por lo tanto, tengo que involucrar los operadores de comparación. ¿Y cómo aplico en este ejercicio mi prueba lógica? Aquí lo dice. Dice así. Si promedio es mayor o igual que 9,5, esa es la prueba lógica. ¿Y quién es promedio en esta tabla? Pues promedio es esta celda que está aquí, esta, donde tengo la calificación. Es mayor, vamos a ponerlo como dice, o igual
que 8.5, sí dice 8.5, ¿no? Ah, perdón, 9.5. 9.5. En mi caso utilizo la coma para separar los decimales. Cada quien debe de aprender a utilizar su equipo porque van a haber ocasiones que ustedes no utilicen la coma para separar sus decimales. Van a utilizar, ya lo decíamos en la unidad 1, la coma como yo para separar. ¿Ok? Ahora, vamos a prestar mucha atención en esta sintaxis. Después de colocar la prueba lógica, aquí, muchos errores de todos aquí. Yo tengo que separar mis argumentos con un punto y coma. En ocasiones va a ser con una coma y eso va a depender de cómo se los indique su función. ¿Ok? Entonces aquí mucho cuidado. Yo separo con punto y coma, este es mi caso, y voy a observar cómo ahora me pone esto en negrito, porque ya pasé a este argumento. ¿Ok? Y me dice, valor si verdadero. ¿Qué es el valor si verdadero? Es lo que quiero que suceda si esta fórmula resulta ser verdad. Como 9.5 sí es mayor, no es mayor, pero es igual que 9.5, entonces se va a evaluar esto. Si esto no fuera verdad, se brinca esto, lo omite y se hará lo que yo coloque en valor final. ¿Ok? Entonces aquí me dice la evaluación, que si es mayor o igual que 9.5, debo colocar el rótulo 10. Y como es un texto, vamos, aquí lo pongo entre comillas. Ajá. Entonces, si yo le digo, puedo en el valor si verdadero establecer un texto, puedo poner nada, solo comillas, omitirlo, puedo hacer una función, puedo establecer un valor, etcétera. Todo lo que tú quieras realizar, lo debes de colocar en este espacio, después del punto y coma de donde se evalúa la prueba. Ahora, si esto no fuera verdad, si esto no es igual a 9.5, punto y coma, omite esto y evaluará el valor si falso. ¿Ok? El valor si falso, bueno, quiero mostrarles hasta aquí, que no pasa nada si yo lo omito. Voy a cerrar el paréntesis y vamos a ver que yo no puse el valor si falso. Cuando yo lo omito, no pasa nada, solo Excel te puede poner un 0 o te puede poner nada. ¿Vale? Vamos aquí, yo le voy a dar un enter. Si esto yo lo autogenero, vamos a ver que hay algunos puntos que me da 0, como se los comenté, porque no cumple que el promedio sea mayor o igual a 10. Y como yo no le puse nada, pues ahí me pone el 0 automáticamente. Sin embargo, vamos a observar la evaluación. Nos dice, si promedio es mayor o igual a 8.5, vamos a colocar el rótulo 9. Esto que está sucediendo aquí es realizar otra función, pero yo no lo voy a hacer por separado, porque ¿quién es esta evaluación? Así me lo resuelve. Esta función me lo hacen así, le quitan aquí el 9.5, la hacen uno por uno y todos los que les dio 0 o que no cumple, modifican la función y le dicen que si el promedio es mayor o igual a 8.5, que entonces el rótulo 9. Y no, lo tenemos que evaluar todo en una sola función. Esto que voy a hacer se llama funciones anidadas, donde en el valor sí falso, aquí, voy a abrir o voy a iniciar otro sí, aquí. Abro otro sí con la misma estructura, ¿ok? Dentro de los paréntesis, recuerden que la sintaxis debe de cumplirse siempre. De lo contrario, me marcará un error. Como yo abrí otro sí, forzosamente tengo que ponerle otra prueba lógica, otro valor si verdadero y otro valor si falso. Y toda esta función es lo que se va a evaluar cuando esto sea falso, porque si recordamos, estoy en el valor si falso del primer que abrí. Entonces, todo esto es lo que va a suceder cuando esto no sea verdad. ¿Ok? Vamos, espero que me hayan comprendido esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no fue igual a 9.5 ni mayor, dice que vamos a volver a evaluar. Si el promedio es mayor o igual, es mayor, igual, o vamos a ver acá qué dice. Si mayor o igual que 8.5, que 8,5, ¿ok? Vean cómo vuelvo a establecer mi prueba lógica.
¿ok? Punto y coma para separar mi prueba en valor lógico. Si esto es verdad, dice que vamos a colocar el rótulo 9, igual, entre comillas, punto y coma también, pero si no, si esto no se cumple, ¿qué me dice la evaluación? Dice colocar el rótulo 9, si no, colocar el rótulo NA. Como ya no tengo otra cosa que evaluar, más que si no se cumplió esto, ni esto, pues tengo que colocar el NA, lo voy a poner al final de este sí, ¿ok? Significa que cuando llegue al NA, ni fue mayor o igual a 9.5, ni fue mayor o igual a 8.5. Y aquí presionamos Enter, y ahora sí, arrastro toda mi función. ¿Para qué? Para que esto me considere también la fórmula que yo he agregado como una función dentro de la otra, o que la está evaluando en el valor cifrado. Ahí lo tenemos ya resuelto. Voy a pasar, en este punto es probable que muchos tengan dudas, ¿ok? Sin embargo, la mayoría ya envió su evaluación, entonces yo espero que no les resulte tan complicado. Si tienen algo que corregir, adelante. En el punto 4 dice, utilizar la función sí para determinar el resultado, considerando lo siguiente. Aquí nuevamente vamos a ver, dice, si el promedio es mayor o igual a 9, entonces colocar el rótulo aprobado. Y si no, colocar el rótulo reprobado. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a utilizar la función lógica sí. Ok, aquí nuevamente la función sí. ¿Y la prueba lógica en quién se va a convertir? Pues nuevamente aquí, en que si el promedio es, aquí lo tenemos, estamos en el punto número 4, es mayor o igual a 9. Esa es nuestra prueba lógica. Mayor o igual a 9, entonces, ¿qué va a suceder? Punto y coma, pues yo le voy a poner un rótulo, dice aquí, porque es un texto que diga aprobado. Está más simple esa forma. Y si no, pues que me ponga un rótulo que diga reprobado. Aquí observamos la estructura básica de la función lógica. Tengo la prueba lógica que se delimita hasta el primer punto y coma. Posteriormente, lo que quiero que haga o me ponga o suceda, que realice, si esta prueba lógica es verdad, y lo que quiero que me haga cuando la fórmula o la prueba lógica sea falsa. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, vamos a observar, yo arrastro, cómo me indica que algunos están aprobados y unos están reprobados. Vamos al siguiente punto, nos dice utilizar la función contar sí para determinar en la tabla resumen el número de alumnos aprobados y no aprobados. Esta función, la de contar puntos sí, vamos hacia abajo. Bueno, aquí no nos pide calcular el promedio. ¿En qué punto nos pide obtener el promedio? Ok, bueno, yo voy a resolver aquí esto. El promedio de cada una de las evaluaciones, ¿no? Tendríamos entonces aquí el promedio, sería de todo este rango que estoy seleccionando, desde C3 hasta C13. Ajá. Ahí lo vemos, promedio de este rango de datos, la media aritmética. Y también puedo generar una referencia relativa hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿eh? En este caso la podemos aplicar porque tenemos nuestros datos ordenados de esta manera. Entonces, puedo arrastrar la función y recuerden, la cantidad de posiciones que yo arrastro una función es la cantidad de veces que se arrastrarán todas las celdas que están involucradas para realizar tu operación. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, ¿cuántos alumnos aprobados tenemos? Importante. Esta función es de tipo estadística, conteos, todos los conteos son de tipo estadística, y trabaja con un criterio. Este criterio es aprobado, ¿ok? De hecho, lo voy a poner por acá para que ustedes vean. Aprobado es mi criterio y reprobado. Reprobado también es un criterio. Entonces, cuando yo utilizo la función contar puntos sí, vamos a ver qué me dice. Le puse contar como así. Puntos sí. Me dicen, dame un rango y dame un criterio, donde el rango será el lugar
que realizará el conteo de las celdas. Pero el criterio es la celda, en ese caso es aprobado, ¿ok? Pues vamos a entender. ¿Quién es el rango? El rango es qué celdas quiero que me cuente. Ah, pues quiero que me cuente todas estas celdas, ¿ok? Me voy a guiar de la barra de punto y coma, ahí lo vemos, punto y coma, para seguir la estructura. Ah, no se ve ahí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, hacia abajo para que lo puedan apreciar. Aquí está. ¿Ok? Punto y coma. Y ahora, ¿quién es el criterio? Ah, pues el criterio es que quiero que me cuentes únicamente a los que dicen aprobado, ¿vale? No aprobados porque acá no tengo ninguna y me va a marcar cero, ¿ok? Aprobado. Entonces, como es un texto, lo puedo escribir directamente aquí como aprobado. Cierro. Nuevamente, se nos va de hecho a terminar el tiempo, pero ahorita me vuelvo a conectar. Aquí vamos a observar que la función me indica que tengo 4 celdas que contienen el criterio aprobado, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y es lo mismo que si yo coloco el criterio entre comillas, que si yo selecciono una celda que contenga dicho criterio. Ejemplo, ahí lo vemos, y presiono Enter. ¿Ok? Ahí está. Me va a devolver lo mismo. En este caso, pues como la evaluación no nos da una celda que tenga el criterio, pues tengo que escribirlo. Aprobado. Y cerramos con. Y lo mismo, pues tendrían que hacer ahora para determinar cuánto fue aprobado. También nos indica determinar cuál es el promedio más alto. Aquí nos faltó ponerle bordes, ¿ok? Y esta es una función también de tipo estadística. La función max, que es la que estaríamos utilizando, es de las más sencillas, ¿eh? Yo puedo determinar cuál es el promedio o el número más alto de un rango de datos utilizando la función máximo, que se abrevia con max. Únicamente tengo que seleccionar el rango de donde quiero obtener el valor más alto y entonces me indica que el valor más alto es 9,8. Y para determinar el más bajo, utilizo la función min, ahí me marco un error porque no selecciono el rango de datos, ¿ok? Lo selecciono, esperamos, nuevamente, no lo seleccioné bien, ¿eh? Es hasta H3. Ahí está. Y me dice que la calificación más baja es de 6.2. Y vemos, pues ahí estamos utilizando max, min, funciones de tipo estadísticas básicas. Bueno, ahí está. Vamos a continuar con los puntos. Nos falta todavía. Ya avanzamos hasta el punto 6. En el punto 7, que es otro tema muy interesante y muy útil para todos ustedes, son las funciones de tipo búsqueda. ¿Sale? Y con esto vamos a finalizar. Las funciones de búsqueda, de hecho, en la evaluación, lo que son los videos, en las presentaciones, solo viene el ejemplo de cómo utilizar la función buscar, no me equivoco. Pero en la antología sí viene cómo se estructura la función buscar V y la función buscar H. Yo lo voy a resolver únicamente utilizando la función buscar.